Muy buenas, camaradas del páramo. Espero se encuentren bastante bien el día de hoy. Ya ha pasado mucho tiempo desde la última vez que hemos hablado sobre la futura actualización, de la cual viene un nuevo y muy interesante evento. Antes de empezar con el tema principal, quiero abrir el video dando unos saludos especiales a Paladín 878, Álvaro 756, a Master 06, a Semuel, a Underway Salsa 43, a Mano 2042, a Señor Thor, a Martín Guaita, a Ender, a Eric, al Bandido, a Leonard PS54, Ismael López, Helsing 9, a XD, a Siniestro, a Cristian Josué, a Brandon Barrera, a Matrix 2000, a Cristian Franco, a Darko Player, a Guardián, a los miembros de nuestra comunidad en Discord y a todos los que apoyan con su like y sus comentarios en los demás videos. Mil gracias. Y ahora sí, agárrense de donde puedan porque las siguientes imágenes pueden perturbarlos. Como es bien sabido, el evento que está por llegar tendrá como temática una infestación parasitaria que se llevará a cabo por medio de las ramificaciones de los hongos, a lo cual se conoce como el micelio, una red de hifas interconectadas que se ayudan mutuamente por medio de la simbiosis. Al parecer, este micelio mutó y empezó a tomarse gran parte del continente, ciudades, campamentos, incluso hasta personas y animales, convirtiéndolos en bestias muy peligrosas. Veremos grandes cambios a nivel gráfico y también puede que algunas animaciones de combate. Cabe recalcar que todo, absolutamente todo en las ciudades se verá afectado por esta vegetación parasitaria. Tiendas, locales, cráteres y nuevas localizaciones como las plantas nucleares serán puntos claves para ir a explorar. Pero ojo, para poder enfrentar a estas nuevas amenazas sin que resultemos infectados, vamos a necesitar un equipo adecuado y táctico. Aquí es donde entra el traje protector, una nueva armadura que contará con varias mejoras. Pero esto no será lo único que vamos a necesitar para podernos adentrar en localizaciones importantes. Según lo que se ha visto, también va a ser necesario unos inyectores que contendrán un color, a lo cual podremos deducir que serán utilizados en momentos clave. Pasemos ahora a hablar sobre algunos enemigos que han sido posteados en la wiki y también en algunos videos. Entre estos veremos locos, exploradores, militares, bandidos y puede que también hasta mineros. Todos visualmente están siendo afectados y controlados por el parásito, pero no solo a los humanos, sino que también a los animales, con lo cual puede que muchos de los enemigos que conozcamos hoy en día vayan a tener su propia variante parasitaria. Hipotéticamente, ¿te podrías imaginar cómo se verá una abeja reina afectada por esta plaga? Bien, parece ser que la propagación del parásito cuenta con algunas fases, porque como podemos ver, habrá algunos humanos no enemigos que parcialmente están infectados, mientras que otros ya tienen una evolución mucho más monstruosa. En cuanto a las tareas, tendremos que ir a recolectar hongos, extraer muestras, ayudar a infectados y lo más seguro, una que otra de cacería y exploración. Teniendo como referencia eventos pasados, vamos a necesitar hacer una cierta cantidad de misiones para ir avanzando en la historia, y de esta manera ir desbloqueando objetos y nuevos jefes. Continuemos con algunos de los equipos y armas que van a salir con este evento, como por ejemplo tenemos esta nueva máscara de protección que probablemente se convierta en el mejor ítem que frene la contaminación por radiación. Más adelante veremos un subfusil Ciprés, una granada de debilidad, un dispositivo que para ser sincero no sé su función, y un cóctel que hará más daño que el fuego normal. Añadiendo un poco más de contexto a lo anterior, la recolección de muestras y de estudios que haremos en las misiones nos permitirá acceder a armas que logren doblegar al parásito. Y en esto tendremos un nuevo lanzallamas, un machete que usará un químico que impregne su hoja y finalmente lo que muchos estábamos esperando, la katana. Pero esto no es lo único que vendrá con la actualización. Hemos dejado para lo último algunos de los objetos más curiosos e interesantes, entre estos la armadura táctica, el pedazo de todoterreno biológico Rover y para finalizar pongan cuidado y saquen sus propias conclusiones de lo siguiente, algunas habilidades para combates. Sin duda alguna, esta actualización será una gran revolución y puede enganchar a muchos jugadores. Lo que les acabo de mostrar y hablar es apenas como el 20% de lo que trae el evento, así que ya queda esperar un poquito más para que cada uno de nosotros termine por ver el paquete completo. ¿Qué te pareció todo esto? Házmelo saber aquí abajo en la caja de comentarios, los leeré a todos. Muchas gracias por ver el video y mil gracias a los colaboradores del canal, también a los que comentan y dan like, mi más sincero respeto para ustedes.
sin nada más por agregar, nos vemos en el próximo video.